La semana pasada estudiamos cómo Dios manifestó su poder y amor hacia Nabucodonosor por medio de 3 jóvenes. Sin embargo, a este rey el orgullo le impedía entregar su vida y reconocer a Dios como su Señor. Lamentablemente, Nabucodonosor escogió ser aleccionado por el camino más largo y permitir que Dios lo condujera y sacara del orgullo para llevarlo a la humildad. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 5. Antes de ver los objetivos, es importante aclarar que este bosquejo no sigue la secuencia que leemos en el capítulo 4. Este bosquejo ha sido planteado por puntos y eso vamos a verlo a través de los siguientes 3 objetivos. En el primero, identificaremos cuál era el problema de Nabucodonosor. En el segundo objetivo, estaremos viendo la misericordia de Dios hacia este rey. Y finalmente, en el último, reconoceremos la humildad del rey Nabucodonosor. El problema del rey Nabucodonosor. Esto es lo que vamos a estudiar en este primer punto. Para ello recordemos que Nabucodonosor era el monarca del imperio más grande. Babilonia, la ciudad de Babilonia y todo el imperio pues daban evidencias de esa grandeza. Por ejemplo, las murallas que hasta ahora se conservan o el registro de los jardines colgantes que construyó Nabucodonosor. Detalles como los templos o la gran cantidad de oro e incluso el ejército que Nabucodonosor tenía simplemente eran puntos que reflejaban la grandeza del rey, las riquezas que éste tenía y el gran poder que tenía a mano. Estas características simplemente alimentaban el orgullo de este rey. Y eso es lo que se lee en Daniel 4:30, cuando este rey, pues paseando en la terraza de su palacio, se jacta del imperio que él, en sus palabras dice, había formado. A este problema del orgullo tenemos que sumarle lo que se entiende de Daniel 4:27. El abuso y la opresión a la cual eran sometidos los esclavos y las clases más bajas. Para que Nabucodonosor construyera una gran ciudad, tuvo que hacer un mal uso de los esclavos. Y acá tenemos el segundo problema, la crueldad de este rey. Entonces, con estos 2 problemas vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos aquí, en primer lugar, el orgullo del cual hablamos junto con la opresión. Ahora, recordemos lo siguiente. Dios se manifestó a Nabucodonosor por lo menos en 3 ocasiones, y eso es lo que tenemos registrado en Daniel. La primera manifestación lo hizo con la sabiduría de los jóvenes, la segunda a través del sueño y la consecuente interpretación de Daniel, y la última manifestación lo vio Nabucodonosor en el horno ardiente cuando Dios rescata a los 3 jóvenes hebreos. Hasta aquí es necesario aclarar lo siguiente. Nabucodonosor en todo esto llega a creer en Dios, pero no hace del Señor Jesús su Dios, no hace del Dios de los hebreos su Dios, a pesar que él reconoce que es Dios de dioses. Nabucodonosor no acepta a Dios como su Dios. Y esto se traduce en lo siguiente: el rey orgulloso y el rey opresor, a través de sus actitudes, le dice a Dios: yo no necesito de ti, yo no necesito de Dios, porque todo lo que tengo y todo lo que hice, lo hice con mi poder. Este era el mayor problema del rey, que estaba rechazando las manifestaciones y las llamadas de amor que recibía de parte de Dios. En este segundo objetivo vamos a ver la misericordia de Dios. Para esto vamos a alejarnos un poquito del contexto de Nabucodonosor y vamos a centrarnos en estos 3 versículos que leemos: Segunda de Reyes, Jonás y Jeremías. En todas ellas tenemos ejemplos de la misericordia y del amor de Dios. Fue misericordioso con Ezequías, mostró misericordia a Nínive, a un pueblo que no era parte del pueblo judío, y a Jeremías le dice: si mi pueblo se arrepiente, yo ya no voy a traer sobre ellos el castigo
al cual estaba preparado. Estos ejemplos evidencian que Dios constantemente está mostrando misericordia hacia sus hijos. Cuando Dios se manifestó a Nabucodonosor, también lo hacía para mostrar amor. Ahora, en el capítulo 4, centrándonos ya, Nabucodonosor tiene un sueño y en su sueño él ve un gran árbol. Este sueño también era una revelación del amor y la misericordia de Dios hacia este rey. Y esto se entiende con la interpretación que le da Daniel. Cuando nadie puede interpretar este sueño, este rey cuenta en el capítulo 4 que hace llamar a Daniel y éste le explica lo que significaba este sueño. Hay tres partes aquí. En la primera, Daniel entiende que el sueño tiene una interpretación muy fuerte para el rey. Por eso le dice que ojalá lo que vaya a ocurrir sea para tus enemigos. Le dice que ese gran árbol que Nabucodonosor vio estaba representándole a él, representaba al rey. Tú eres ese árbol, le dice. Y la interpretación de que el árbol es cortado significa que vas a ser echado por 7 años y vivirás con las bestias del campo. Era una interpretación muy fuerte, era una interpretación muy trágica. Por eso Daniel le dice en el versículo 27 a Nabucodonosor: arrepiéntete, haz el bien, practica la justicia y así vas a poder librarte de ese castigo. Arrepiéntete, le dice, porque Dios te está dando la oportunidad para que puedas aceptar su gracia. Entonces, entendamos que Dios estaba manifestando misericordia a Nabucodonosor a través de ese sueño y ya lo hizo anteriormente. Sin embargo, Nabucodonosor no oye esto. Pasan 12 meses, posiblemente el hecho que pasaron años hace que Nabucodonosor piense que no se va a ejecutar lo que Daniel dijo, y cuando él estaba paseando en la terraza de su palacio, como ya estudiamos, pues se cumple la sentencia. En ese mismo instante cae el juicio sobre él. De acuerdo al comentario de la lección, posiblemente Nabucodonosor llegó a sufrir de licantropía o zoantropía, problemas que hacen creer a la persona que un animal es un trastorno, y se cumple lo que decía la profecía. Pierde la razón, comienza a actuar como un animal y en consecuencia es echado de su palacio y comienza a vivir con las bestias del campo. Lamentablemente, Nabucodonosor no aceptó la misericordia que Dios le estaba mostrando. Nabucodonosor rechazó el amor que venía de Dios. En este último objetivo vamos a ver la humildad del rey. Como vimos, Dios se había manifestado a Nabucodonosor. Ahora, pasados los 7 años, el Señor iba a ser fiel a su promesa. Nabucodonosor, dice el versículo 34 en adelante, que mira al cielo y acepta la gracia de Dios. Al instante o en ese momento, su imperio y también su trono le es devuelto a Nabucodonosor. Pero esta devolución no lo hace el imperio, esta devolución lo hace Dios. Dios vuelve a darle el poder a Nabucodonosor. Por eso este rey, cuando vuelve en razón y entiende todo esto, entiende que Dios le había estado buscando, él escribe una carta, y esa carta es la que leemos en el capítulo 4. Y en esa carta vamos a ver por lo menos tres características. En la primera de ellas vemos a un rey humilde, porque como ya dijimos, él dice: alcé mis ojos. Es una demostración de oración y de humildad. Alcé mis ojos a los cielos y reconocí a Dios. Ahora este rey era un rey humilde, había dejado el orgullo. Muestra también benevolencia. Todos somos como nada, dice, ante Dios todos somos iguales. Él entiende que todos aquellos que están bajo su reinado también son iguales a los ojos de Dios. Y por último vemos a un rey que ahora sí adora a Dios. Por eso dice: yo alabo y glorifico al Rey del cielo, y reconoce que sobre Nabucodonosor, que sobre su reinado estaba reinando Dios.
esta carta, decía el comentario de la lección, Nabucodonosor manda todo el reino y a través de esa expansión, a través de esa publicación, Nabucodonosor anuncia que ahora Dios es su rey y señor. Así estamos viendo cómo este rey orgulloso termina convirtiéndose en un humilde siervo de nuestro Señor. Para aplicar la lección que hemos estudiado, resumamos todo con las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo cuidar mi autoestima sin caer en las redes del orgullo? ¿Por qué es importante que escuche la voz de Dios ahora y no esperar a otro día? Finalmente, ¿por qué ayudar a otros y adorar a Dios me ayudarán a vencer el orgullo? Finalmente, decidamos con nuestra clase dedicar mayor tiempo a la oración y gratitud a Dios, así como elevar cánticos de adoración. De la misma manera, no dejemos de ayudar a otros, practicando siempre el servicio. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.